Inclina su rostro y vamos a orarle al Señor. Amén, por su palabra. Precioso Rey, te damos gracias, Señor. Creemos que tu presencia está en este lugar, Señor amado. Declaramos, Señor, que no hay otro Dios como tú. Y hoy anhelamos que tú también hables a nuestro corazón, Señor. Necesitamos que quites todo tapón espiritual, Señor, de nuestros oídos y abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu dulce voz. Señor, yo solamente soy ese instrumento. Tú hablaste a mi vida, Señor, y yo solamente quiero, Señor, esa emisora, Señor, de parte tuya, Señor, para que tu pueblo hoy lo reciba, Señor, y esta palabra sea un rema para sus vidas. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles, y de verdad que es algo, bueno, yo sé que nada pasa por coincidencia. No me puse de acuerdo, obviamente, con mi esposo. No, él me había dicho que bueno, me correspondía predicar, pero esta prédica yo la tenía hace días atrás, pero como estábamos trabajando una serie de las relaciones, la última vez que prediqué les hablé acerca del perdonar en las relaciones, y mi esposo me ha dicho espere y luego predica cuando le corresponde. Y esta semana ya tenía el tema, pero empecé a escudriñar acerca del tema que se llama sintonízate con Dios. ¿Cómo se llama? Dígale al que está enseguida, dígale, sintonízate con Dios. ¿Saben ustedes que existen muchas distracciones a veces aún? Entonces dígale al que está enseguida, no me hable más, dígale. Dígale, no me va a interrumpir porque me voy a concentrar, dígale. A conectar. ¿Cuántos se quieren conectar hoy con Dios? ¿Sí? Necesitamos estar ahí conectados con nuestro papá. La palabra sintonizar tiene que ver con sintonía, con el emisor. Nuestro Dios es el emisor que transmite un mensaje y nosotros somos los receptores, aquellos que lo recibimos. Dios siempre quiere hablar, ¿sabía usted eso? Dios siempre quiere hablar a su pueblo. Y a veces hay malos conceptos de creer que Dios solamente le habla en este tiempo sobre todo, a unas cuantas personas. Y yo quiero decirle que no, que el problema no es de Dios, sino el problema es de nosotros, los cuales a veces permitimos muchas distracciones que nos impide conectarnos con nuestro papá para que nos pueda hablar. Dios siempre ha hablado a su pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos muchas historias. Rápidamente puedo decirle que Dios le hablaba a Adán y Eva, hablaba con él. ¿Y dónde están? Cuando pecaron y les habló. Y bueno, estamos hablando que Dios le habló a Noé para que pudiera hacer el arca, y habló y él obedeció. Dios le habló a Moisés. La Biblia dice algo muy especial de Moisés, era que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Estamos hablando de José, estamos hablando de muchos hombres, Josué, Jacob, a través de una escalera Dios le hablaba, y Dios hablaba a través, obviamente, también de signos en el monte Sinaí. La Biblia dice que Dios cuando hablaba era como trueno su voz, a través de relámpagos. Encontramos como Dios habla, que su voz es como trompeta, y a través de visiones, a través de sueños, Dios habla a su pueblo. Y yo quiero decirle algo, iglesia, que en este tiempo Dios también nos quiere hablar, pero necesitamos estar conectados con Él. Como les decía ahorita, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros, porque sí hay lastimosamente esas interferencias, ¿sí? Y quiero enfocarme en un personaje de varios que le hablé allí, no mencioné que se conectó con Dios de una manera muy especial y que podemos aprender una cantidad de cosas, y que tiene unas características especiales para que Dios le pudiera hablar y él poder escucharle. Y quiero hablarles acerca de la vida de Samuel. Entonces, cuando tú vas a la Biblia, en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 1, empezamos a encontrar las características del por qué Dios le habló a Samuel, pero de una manera muy especial. Quiero que sepan, para los que no saben un poquito de historia de la Biblia, que Samuel era un sacerdote de Dios, pero Samuel fue también uno de los jueces que Dios nombró como juez. Y cuando hablamos del juez, era el hombre que Dios usaba para hablarle a su pueblo. Y cuando Dios tenía algo para hablarle a su pueblo, pues usaba a Samuel para hacerlo. Por lo regular siempre hablaba una palabra fuerte de exhortación, pero también para que obviamente le obedeciera. Y nos dice entonces la palabra del Señor que algo que me impactaba y que yo hace días atrás, no sé a quién le decía,
recordaba algo acerca de Samuel que me parecía, y de ahí vino el deseo de predicar de esto de parte de Dios, y era que Samuel estaba muy conectado con Dios, porque Samuel fue un instrumento que Dios usó para ungir a Saúl y para ungir a David. Entonces cuando uno mira cómo cuando Samuel viene a ungir, por ejemplo, a Saúl, Dios le dice: vea, este es el hombre que vas a ungir, ve y úngelo. Tenía que estar muy conectado para no equivocarse de hombre, para no equivocarse de persona. Pero sobre todo, en lo más especial, tú lo encuentras en la historia que te estoy hablando de Samuel, cuando ungió a David en algo bien especial. Ahí encontramos especial, porque cuando los papás de David empiezan a llamar a sus hijos para que a ver cuál era el que iba a ser ungido, él estaba tan conectado con Dios y le decía: este no es, este no es. Y lo primero que Dios le dice: no mires a su parecer, ni a lo alto de esa estatura, porque Dios lo desecha, porque Dios no mira el corazón, Dios mira es el corazón. Entonces yo me preguntaba, ¿qué tenía Samuel? Qué rico tener eso para poder saber qué hacer y qué no hacer. ¿Cuántos saben que en la vida siempre tenemos que tomar decisiones? En el caminar diario tenemos que tomar decisiones, hacer cosas, y uno se pregunta: ¿y cómo sabemos? En este tiempo a mí se me acerca con todo. Si de pronto usted me lo ha preguntado, no le estoy echando en cara nada, obviamente que no, pero hay gente que se pregunta y dice: bueno, pastora o pastor, ¿usted por qué no le pregunta a Dios? Porque Dios a usted sí la escucha. Y yo quiero decirle que en este tiempo Dios quiere hablarnos a todos, porque estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia es que el velo se fue cortado, se quitó, ese velo que nos impedía acercarnos a Dios, porque a través de Jesucristo usted y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y escuchar la voz de Dios. Pero obvio que sí habían unas características especiales en aquellos hombres para poder escuchar a Dios. Y a través del pasaje que quiero enseñarles de Samuel, de la historia precisamente de Samuel, ¿qué fue lo que Dios vio en Samuel para que le hablara? Y yo quiero enseñarle varias cosas. La primera de ellas, vamos a entrar en materia entonces. La primera de ellas, lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Encontramos que Samuel fue separado para Dios. ¿Cómo fue Samuel? Separado para Dios. Encontramos a un hombre separado desde que desde que antes de nacer, mejor dicho, porque ni siquiera en el vientre de su mamá, antes de que naciera. La mamá de Samuel se llama Ana. Ana no podía concebir hijos, y la Biblia dice que Dios le concede darle un hijo, y ella, antes de que le pudiera concebir el hijo, dijo: si tú me dieres un hijo a esta sierva que sufre por no tener hijos, pues yo quiero decirle, Señor, que yo te lo voy a consagrar para ti, todos los días estará contigo en el templo. Eso fue lo que hizo Ana, consagrarle la vida de Samuel a Dios. Y usted me dirá: pastora, pero entonces hay un problema, porque es que a mí, si me empiezo a recordar, a mí me consagraron a San Gregorio, me consagraron a otros dioses, a mí a Dios como que por ahí no fue. Pues yo tengo una noticia para decirle en esta hora: todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, todo aquel que ha recibido a Jesús en el corazón, ese que se convierte en hijo de Dios, ese ya es separado para Dios. Pero yo quiero decirle que tú y yo tenemos que realmente vivir esa separación, porque es que a veces jugamos a un cristianismo de que hoy soy cristiano y mañana ya no, de que hoy estoy aquí, mañana no. Los domingos, amén, aleluya, después de que salimos de la iglesia pareciera que no. Tenemos que saber que el ser separados para Dios, yo no me puedo contaminar con aquellas cosas que a Dios no le agradan, y es una lucha que tenemos que vivir. Por eso tenemos, ¿cuántos quieren consagrarse al Señor? Mire, eso es una lucha constante, pero yo quiero decirle que eso te va a traer que tú te conectes con Dios de una manera especial. Pero no solamente Samuel estaba conectado con Dios, porque mire, yo quiero que lo leamos bien, el bien especial, esta parte de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 22. Si me lo pueden colocar, por favor. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea, ¿qué? Presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Entonces necesitamos estar separados y presentarnos ante Dios, pero tenemos que permanecer con Dios para siempre.
El problema que les decía ahorita es que muchos vivimos una vida cristiana por ratos. Y yo pienso, iglesia, mi esposo ahorita cantaba la canción Mi amado viene ya. Y les confieso algo, es una canción muy linda, ¿sí? La cogí, los que llegaron a tiempo, que hay unos que llegan después a veces de la alabanza, no saben de lo que se pierde. Pero viene ya mi amado, pero yo les confieso algo, yo lloraba quebrantada en algo porque yo le decía, Señor, ¿y si tú de verdad vinieras, nos iríamos contigo? ¿Todos nos iríamos contigo? Y uno se confronta en eso, viene ya mi amado. ¿Y será que estamos de verdad en la casa de Dios? No porque estar aquí, yo no estoy hablando de estar metido en la iglesia, porque usted no es cristiano por venir a la iglesia. ¿O es que si usted amanece en un garaje se vuelve carro? ¿No es cierto que no? Usted no es carro por dormir en un garaje. Usted no es cristiano por venir a una iglesia. Somos aquellos que somos separados para Dios y permanecemos en ese altar. Tiene que ver con estar en esa presencia de Dios de una manera especial. Samuel tenía eso. Y tiene que ver ese estar separados para Dios, de consagrar nuestras vidas a Dios, entregárselas a Él, quedarnos para siempre con Él, no estar brincando allá. Nos sorprende cómo mucha gente conoce de Dios y muchos se han apartado del Señor. Lo segundo que encontramos de Samuel es que Samuel no se dejó influenciar por los malos ejemplos. Porque muchas veces nosotros podríamos decir, pero qué mal ejemplo pudo recibir Samuel si vivía en el templo. ¿Alguno de pronto sabe eso? Algunos que estudian las palabras se van a dar cuenta, ya saben de lo que les voy a hablar, pero hay muchos que no caen en cuenta de algo, y es que el ejemplo no tiene que ver nada con que usted quiera agradar a Dios o no quiera agradar a Dios y permanezca firme en Él. Porque la Biblia dice en el libro de Samuel, pero en el capítulo 2, vamos a mirar el capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran costumbre de los sacerdotes como el pueblo, que cuando alguno ofreciera sacrificio venía el criado del sacerdote. Bueno, y habla acerca de eso, lo cual entonces nos habla el pasaje, que los hijos de Elí, que tenía 2 hijos, le daban mal testimonio porque hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Y como que en el templo y si eso no fue una excusa para Samuel decir, no, yo como que no, a mí mi mamá me trajo acá, pero como que estoy en el lugar equivocado. Yo creo que es el tiempo, iglesia, y les hablo en el amor del Señor, que dejemos de estar siendo tan a veces como tan mimados, de preocuparnos, porque muchas veces somos de los que decimos, yo mejor a esa iglesia no voy, porque es que allá me dan muy mal testimonio. Es que usted no sabe quién es el que está a veces, con todo respeto, hermano, yo no estoy hablando de usted, hermano Gerardo, pero a veces nos han llegado a decir, es que los hermanos que se paran en la puerta, y él me debe, no estoy hablando de Gerardo, yo, tranquilo, Gerardo. Pero sí nos ha llegado, yo no sé si algunos que a veces les ha pasado, donde dicen, no, y es que a veces el pastor tal dio mal testimonio, mire ese sinvergüenza que robó, que extorsionó, que violó, que abusó, que hizo, que no hizo. Pero mi vida no depende de los demás, mi vida depende que yo me ponga mis ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, amén. Solo nuestros ojos. Tú no puedes excusar tu vida de relación con Dios por lo que otros hagan o los otros no hagan. Samuel no estuvo preocupado por lo que hizo o no hizo los hijos de Elí, si Elí los corregía o no los corregía. Él no se volvió rebelde, él no se volvió como el otro hizo. Él tenía una convicción de que si estaba allá era porque Dios tenía un propósito con él. Y tú y yo tenemos que tenerlo claro. Tercero, Samuel, dice la palabra, capítulo 2, versículo 18. Vamos al versículo 18. Dice, ¿qué pasaba con Samuel? Dice, y el joven Samuel, ya estaba joven, ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Aquí hay 2 cosas que quiero enseñarles. Primero, habla que ministraba. Esa palabra de ministrar es que servía en la casa de Dios. Le servía a Dios. Dice esta palabra algo especial, porque yo quiero decirle que todos los que estamos aquí somos útiles en las manos de Dios, en lo que usted a veces no se alcanza a imaginar.
Porque algunos nos llevamos la costumbre de decir, no hay que esperar para servir a Dios. Sí, yo sé que en la iglesia hay un orden, hay unos privilegios que requieren un compromiso mayor, pero estoy hablando de un servicio de decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A qué quieres que yo esté en este lugar? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Somos llamados a servir. ¿Sabían ustedes eso? Es el momento que mostremos la diferencia de otra gente. Dios nos llamó a servir. Pero cuarto, allí mismo dice que Jehová, dice en la presencia de Jehová, ¿cómo estaba Samuel? Estaba vestido de un efod de lino. Y yo le quiero explicar qué es un efod. ¿Sí saben algunos qué es un efod? ¿Quién sabe qué es un efod? Era un vestido, una túnica sacerdotal. Y pues no me voy a quedar allí en esa parte, pero si quiere leer el pasaje bien, ¿sabe quién le hacía esa túnica? Su mamá. Cada año le llevaba una, porque como obviamente iba creciendo, le llevaba uno acorde a su estatura. Y el efod me puse a investigar qué significaba, porque yo dije, yo no creo que le pusieran un efod por ponérselo. Ahorita no es que me vaya a malinterpretar, es que ahorita a la salida del culto les vamos a poner un vestido especial a cada uno. No, yo no estoy hablando de esa parte física. Estoy hablando de un significado. En ese tiempo sí. En ese tiempo el sacerdote se vestía con un efod y era un vestido sacerdotal especial, pero que tenía una representación. ¿Sabe qué encontré en teología lo que significa el efod? Significa estar firme. La palabra efod significa estar firme. Y yo creo que en este tiempo Dios nos llamó a estar firmes, a que nada nos mueva, a que nada nos mueva la fe, a que nada nos mueva la esperanza. Porque muchos que quieren caminar con Dios tienen dificultades y se olvidan de Dios, se apartan de Dios. Y yo quiero decirle que el vestirnos del efod significa estar firmes por medio de cualquier tormenta, porque Dios ha prometido que en medio de la tormenta Él estaría con nosotros y aún Él mismo va a reprender esa tormenta. Y tú y yo tenemos que estar firmes cada día. Pero ¿sabe qué representa el efod? El efod representa el carácter de Dios en nuestras vidas. Wow, porque es lo que Dios anhela en este tiempo. Anhela hombres de carácter. Cuando te hablo de carácter no es porque hay gente que dice, ay, que tiene un carácter fuerte. No, de ese carácter no estoy hablando. Te estoy hablando de un carácter firme y decidido de agradar, de santidad, de agradar al Rey que nos llamó. Un carácter que no se deja mover lo mismo por las circunstancias, por las situaciones, sino que está firme en el Señor. Eso representa el efod, carácter de Dios. Pero otra cosa que representa el efod es la responsabilidad y la fidelidad. Porque tú y yo tenemos que aprender a ser responsables. Porque Dios nos llamó con un propósito. Usted fue llamado y escogido con un propósito. Muchos jugamos con la vida cristiana. Muchos jugamos con la salvación. Muchos jugamos con las cosas que Dios nos da. Y tenemos que aprender a ser responsables con todo lo que nos da. Aún les hablo, de verdad les hablo en algo muy normal, como los sacerdotes de las casas que son ustedes, varones de Dios. Dios les ha dado a ustedes una responsabilidad como sacerdotes, la responsabilidad de cuidar a sus esposas y tratarlas como vaso frágil, a sus hijos de guiarlos por el camino de la verdad. Es tu responsabilidad, sacerdote. Mujeres que son cabezas de hogar, es nuestra, es tu responsabilidad guiar a tus hijos. Vestirnos de efod es tener responsabilidad con lo que aprendemos de la palabra del Señor, pero significa fidelidad. Hoy en día no hay gente así fiel. Son aquellos que cualquier problema salen corriendo. Son aquellos que lo dejan a veces a la gente sola. Y yo quiero decirle que Dios está buscando hombres y mujeres fieles que permanezcan firmes hasta el final, porque ellos recibirán la corona de vida, dice la palabra de Dios. Necesitamos aprender a ser fieles a través de... Eso era lo que tenía este hombre, Samuel. Samuel tenía puesto un vestido de efod, una túnica de efod que representaba firmeza, carácter de Dios, responsabilidad y fidelidad. De cierta manera era algo que lo distinguía.
Yo le hago una pregunta: ¿a usted lo diferencia algo a los demás por ser cristiano? Porque hoy en día lastimosamente no. Porque hoy en día a veces nuestro hablado se volvió religioso. Amén, hermano, aleluya. Pero ya eso no, porque hoy en día en cualquier iglesia, de cualquier doctrina, se dicen hermanos. Los satánicos se hablan entre ellos como hermanos. El ayunar no te hace ser cristiano porque los satánicos ayunan. El creer en Dios por creer no funciona porque el Satanás cree y tiembla. Porque tiene que haber algo que nos diferencie. A Samuel lo diferenciaba su túnica. ¿A usted qué lo diferencia? Su manera de hablar, no religiosa, sino un hablar diferente, un hablar de fe, un hablar de esperanza, un hablar siempre de creer que Dios está con nosotros. ¿Cuál es tu manera de hablar? Aún, ¿cuál es nuestra manera de comportarnos? ¿O será que somos de los que nos comportamos igual a la gente de afuera? Mostrar la diferencia hoy en día, el pueblo de Dios son aquellos cristianos que no están endeudados. Mira, es triste cuando a veces nos cobran a nosotros, ¿cierto, amor? Le llaman a cobrar el pastor: es que mire, ese hermanito que va a la iglesia, es que me dé una plata, no me pagó hace tiempo, ¿será que usted me puede ayudar? Una vez aquí alguien estaban pisteando yo. Y qué triste, porque entonces ¿cuál es la diferencia? Son de los que todavía tienen deudas allá donde los llaman de los almacenes, y usted a veces usted sirvió de fiador y dice: pastor, la embarré, fui de fiador al hermanito, me dio pesar y me están cobrando a mí el arrendo porque se fue sin pagar. ¿Será que eso es mostrar la diferencia, iglesia? Yo pienso que tenemos que mostrar algo diferente nosotros como pueblo de Dios. Es el momento de mostrar que somos diferentes, que Cristo realmente está con nosotros. ¿Sabían que los discípulos tenían algo diferente? Les quiero leer algo que encontraba especial. Mateo 26:73. Mateo 26:73 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. A Pedro le descubría la manera de hablar. Anduvo tanto con Jesús que su manera de hablar cambió. ¿Será que alguien, o serán de los que tú te avergüenzas cuando le dices: ¿usted es cristiano? No, yo a veces voy a la iglesia. ¿Ahí? ¿O eres de los que dice: claro, ¿y por qué cree que yo voy a una iglesia? Porque ando con la Biblia aquí. Claro que ya hoy no. Ya no, ya andan con el celular, pero no ahí. Ya no lo andan con el celular acá. Pero eso ya no nos demuestra que somos cristianos. Pero ¿qué te demuestra a ti la diferencia, como lo hacía con Samuel? Y el otro punto que quiero hablarles acerca de que tenía Samuel, que podía escuchar la voz de Dios, es que Samuel, dice la palabra del Señor en el versículo 26, dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Me acordé de la película de La Cabaña. ¿Sí? ¿Algunos la han visto? Pero yo a veces digo que algunos que la tienen que volver a ver como que una, porque pareciera que no. Porque recuerdo bien la palabra que Dios, que representa a Dios ahí. Le dice, y le manda una razón a un hombre que fue el que le predicó a este muchacho, y le decía: Dios te dice que eres acepto. Acepto. Y la palabra, cuando te hablo de acepto, significa que es dar una cosa por buena. Y yo te quiero preguntar, si Dios te mira, ¿qué dice de ti? Allá está mi hijo que es bueno. ¿O será que Dios dice: ay, Señor, y decir que es mi hijo, pero Dios parece que no, parece como, no hijo, el hijo del vecino era? ¿Será que Dios se avergonzará de nosotros? ¿O será que con orgullo dirá: allá está Nancy, allá está Edward, allá está Humberto, allá está Yané, allá está Leida, allá está Isidro, allá está cada uno diciendo: el Señor, allá está mi acepto delante de mí? ¿Usted no se alegra de que Dios dijera eso? Que Dios diga: yo estoy contento, allá está mi hijo. Eso era lo que decía Dios de Samuel.
era acepto, le agradaba porque hacía cosas buenas. Y dice que Samuel, crecía en gracia. Y la palabra gracia es un conjunto de cualidades que las personas tienen y que poseen, que las hacen atractivas. Tú y yo tenemos que tener la gracia de Dios. Y hay una versión de 1 Samuel 2:26, traducción al lenguaje Dios habla hoy. Dice: mientras tanto el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Significaba que la conducta que tenía Samuel era diferente a los demás. Mostraba la diferencia de los hijos de Elí. Mostraba cualquier diferencia porque su conducta era intachable. ¿Será que nuestra conducta es intachable? A eso somos llamados. Somos llamados a agradar a Dios y que los demás nos vean con ojos diferentes, sí. Y yo quiero entonces ahorita, esas son las características que Samuel tenía para que Dios le hablara. Porque cuando tú te vas al capítulo 3, la Biblia dice: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero aconteció un día, y cuenta la historia y se las voy a contar. Ahí en adelante dice que Dios llama a Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo. Algo ahí que podemos aprender es que muchos a veces duermen en el templo. ¿Cómo le parece que en estos días, ahí hago un paréntesis, me dejan para que rían un ratico, pillé a varios durmiendo? Sin querer queriendo. ¿Cómo les parece que lastimosamente se perdió un celular? Pero la iglesia tiene cámaras. Si no lo sabía, usted está fijamente ya monitorado, ¿yo? Todo se sabe de usted. ¿Listo? Cuando bosteza, cuando no, cuando por allá está como con Pérez, todo se sabe, todo se sabe. ¿Cómo le parece que tratando de mirar y descubrir qué pasó con el celular, pues empezamos a mirar las cámaras? Y cuando empezamos a mirar las cámaras, porque pues el celular lo habían dejado en el baño, entonces empezamos a mirar, y algunos de los que estaban atrás, literalmente habían unos que estaban roncando. No, y yo no estoy mintiendo. ¿Mario está acá? Mario, ¿estoy hablando mentiras? Ah, bueno, gracias. Los vimos, ¿cierto? Dijo: uy, lo pillamos. Vimos a unos allá, vea, concentrados. Eso no. Vimos a otros elevados. Uno dice: uy, Dios mío. Estaban como en el lugar equivocado. Samuel estaba durmiendo en el templo. Claro que no era normal que durmiera, que descansara. Volvamos al tema. Y dice que Dios llama a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel sale corriendo. ¿Sabe cuál es el problema? Samuel se iba ¿donde quién? Donde Elí. Elí, ¿me llamaste? No, yo no lo llamé. ¿Usted qué hace despertándome? Se embobó, acuéstese. Y dice que la segunda vez lo llama: Samuel, Samuel. Y sale corriendo: Elí, usted me llamó. Que no, cabezón, que deje dormir y que duerma. Bueno, no dice ahí cabezón, pero le estoy poniendo otras cositas. La Biblia dice que la tercera vez lo vuelve y lo llama. Y nada. Pero Elí cae en cuenta que alguien estaba llamando a Samuel. ¿Sabe quién era el que estaba llamando a Samuel? Dios. Y Elí, el sacerdote, le dice: pues cuando vuelva a llamarte, dígale: aquí estoy, Señor. Y le enseñó cuál era la respuesta que tenía que dar. Y dice que este hombre vuelve y se acuesta, y por cuarta vez Dios lo llama. Y él le respondió: heme aquí. Pero yo quiero enseñarle algo muy tremendo. Devuélvase al versículo 7, por favor, para que podamos entender por qué Samuel antes no había escuchado la voz de Dios. ¿Por qué creía que era Elí el que lo llamaba? Y Samuel, ¿no qué? Oiga, qué raro, ¿cierto? ¿Cómo así que alguien en el templo no conoce a Dios? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Le voy a enseñar dos cosas. Bueno, yo no, lo que dice la palabra.
Para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, tú necesitas dos cosas importantes, aparte de las que te enseñé ahorita. Una de ellas importantes es que tú tienes que conocer realmente a Dios. Saben, a veces no conocemos a Dios. Job lo entendía. Job lo dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque así hay una cantidad de gente en la iglesia religiosa que cree conocer a Dios y no lo conoce. Hoy yo quiero animarte, tú que vienes quizás por primera, segunda vez a la iglesia, a que aprendas a conocer a Dios. Y para conocer a Dios yo necesito pasar tiempo con Él. Yo quiero que tú aprendas a conocer a un Dios vivo, a un Dios que entregó todo por amor a usted y por amor a mí, a un Dios que nos ama con amor eterno, a un Dios que nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos, a un Dios que dice que Él es el que provee, que Él es el dueño del oro y de la plata. Yo quiero que conozcas a un Dios que puede resucitar muertos. Yo quiero que conozcas a un Dios que puede sanar a los que estén enfermos. Yo quiero que conozcas a un Dios, y Dios quiere que tú le conozcas a Él como Jehová Nisi, el que provee nuestra bandera, el Jehová el que provee, Jehová Jireh, el que provee. Usted nunca ha conocido quizás esa clase de Dios, pero también tenemos que conocer que hay un Dios juez justo que nos va a pedir cuentas. Necesitamos conocer. Samuel no conocía a Dios y Samuel no había conocido aún a Dios. Yo le hago una pregunta: ¿usted conoce a Dios realmente? Necesitamos aprender a conocer a Dios, y no solamente a conocerlo, sino que ¿qué le pasaba a Samuel? A Samuel no le había sido revelada la palabra. Y necesitamos que la palabra de Dios se revele a nuestros corazones. Yo conozco gente que lleva años de venir a la iglesia y aún Dios no se le ha revelado. Dios se tiene que revelar como el gran yo soy. Dios se tiene que revelar a nuestras vidas como el que provee, como el que sana, como el que consiente, como el que mima, como el que ama. Él tiene que revelarse a tu corazón a través de su palabra. Pero ¿cómo es preciso que alguien que crece en el templo, la palabra no había sido revelada? Dice que la palabra escaseaba en ese tiempo. Yo le pregunto: ¿cuánto lee usted la palabra de Dios? Escudriñar las escrituras, porque en ellas vamos a tener la vida eterna. ¿Saben ustedes? Ustedes son de los que escudriñan, ustedes son de los que más bien pasan horas en un televisor. Mire, mi esposo y yo hace tiempo, yo contaba esta historia, conocimos en una X iglesia a un joven que compraba, ¿sí te acuerdas, amor, en Chinchina? Compraba muchos CDs. Y él se los tenía. Hoy en día pues todos los cristianos, estoy hablando del mundo, estoy hablando cristiano, todos los de habido por haber. Y él no le gustaba comprar piratas. Él compraba los, y era muy ético, ¿yo? Y él decía: no, es que hay que comprar originales, porque la palabra de Dios dice. Pero era el único pedacito que se sabía de la Biblia, creo. Buena, pedacito, muy buena. Pero era un joven que hoy en día no está con Dios. Porque no se trata de escuchar música solamente, se trata que vivamos la palabra de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que vivirla conforme a lo que en ella está escrita, no acomodarla a nuestro parecer. Escudriñemos, que la palabra de Dios se revele. Varones, que la palabra de Dios se revele a sus vidas para saber tratar a su esposa como vaso frágil. Esposas, que Dios se revele a su palabra en nuestras vidas para ser las ayudas idóneas de este tiempo. Hijos, que la palabra de Dios se revele para que seamos obedientes a los padres. Que se nos revele la palabra para vivir rectamente como Dios demanda que hagamos. Samuel necesitaba conocer a Dios. Samuel necesitaba revelación. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer a que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy muchos
se desvían de la fe, yendo tras creencias y tras, ¿cómo se dice? Sí, falsas doctrinas, porque no han recibido revelación. Y ellos dicen, es que el Dios me reveló que debo abrir allí otra iglesia. Dios me reveló. Y yo digo, pero ¿cuál revelación realmente? Yo digo que es una revelación del humanismo, humana. Porque la verdadera revelación de Dios y lo que Dios quiere es que conozcamos a un Dios vivo y que la gente realmente lo conozca a través de ti y a través de mí. Porque son muchos los que se pierden sin Cristo. Y tú y yo fuimos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Esa es la verdadera revelación que necesita el pueblo de Dios en este tiempo. Que entendamos cuál es el propósito por el cual tú estás en esta tierra. Porque si la iglesia se uniera, yo sé que aquí hay gente muy nueva, perdón, pero también hay gente muy antigua. Multitudes esta semana fueron detrás del Papa porque quieren esperanza. Y la esperanza no la trae el Papa. La esperanza no la trae el pastor César. La esperanza no la trae Benny Hinn, Cas Luna, ni ninguno de esos grandes evangelistas ni predicadores. La esperanza viene de Jesucristo, que fue el que murió en la cruz por ti y por mí, y nos dio vida y vida en abundancia, dice la palabra. Pero cuando no hay revelación, buscamos cosas incorrectas. Jesucristo ya se reveló a nuestras vidas. El problema es que estamos desconectados con Él. Pero ¿cuál fue la respuesta de Samuel? Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos pudieran decir en esta hora: Señor, háblame, porque yo quiero escucharte? No espere que Dios le hable a través de otras personas. Sí, yo sé que Dios usa profetas, yo sé que Dios usa el pastor, yo sé que Dios puede usar un líder, pero mire, el Señor me decía: si mi pueblo entendiera que necesita cada uno simplemente conectarse conmigo, a todos yo les puedo hablar. ¿Usted sí me entiende lo que le quiero decir? Dios quiere que todos, cada uno de ustedes, sin excepción de personas, se conecten con Dios. Ese es el anhelo del corazón de Dios. No es el anhelo de que solamente unos cuantos se puedan comunicar con Él. En este tiempo Dios quiere hablarle a su pueblo: clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, pero no ponga a clamar a otro. Eso fue lo que venimos de una iglesia tradicional, que nos decían que había que pedirle a otros que rezaran por nosotros. Yo quiero decirle que usted lo único que necesita es acercarse a Dios con un corazón sincero, y Él te puede hablar a ti. Pastora, ¿usted qué cree? ¿Me caso o no me caso? ¿Me separo o no me separo? Así vienen a buscarnos. ¿Hago este negocio o no hago este negocio? Y después uno se embala, perdón la palabra, pero usted va y les acomoda y les dice qué hacer, y luego viene y le dice: usted me dijo, pastor, yo me moví porque usted me dijo. Y yo: entonces mejor no digamos nada. Y yo definitivamente creo que el mejor persona que Dios le va a hablar es ¿a quién? A uno mismo. Que Dios confirma, sí, no quiero que malinterprete lo que le estoy diciendo, pero yo estoy convencida que en este tiempo Dios quiere hablarnos como lo hizo también con Moisés, hablarnos cara a cara. Si lo hizo con el pastor César esta semana, lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo. ¿Usted no cree? Claro que tenemos que hacer algo diferente, tenemos que ser diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo. Este joven le dice: aquí estoy, Señor. Una total disposición, pero con miedo. Claro que tenía temor, porque es que ¿cómo le parece que Dios viene y le habla? Y le habla es que tiene que ir a hablarle a Elí de que le va a dar, vea, de baja yo, a él y a sus hijos. La encomienda no era ¿qué? Nada fácil, porque nada más un jovencito venir a hablarle al sacerdote mayor que estaba haciendo algo incorrecto con sus hijos, a decirle que sus hijos iban a morir por hacer lo malo delante de Dios. Y la palabra del Señor dice en el versículo 15, por favor, mire lo que dice 1 Samuel 3:15, por favor. 1 Samuel 3:15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová.
Y Samuel, ¿qué pasó? Temía descubrir la visión a Elí. Dios me enseñaba algo esta mañana. Puede ser que la esté interpretando, yo lo sentí en mi espíritu, porque cuando Dios trae algo es porque quiere que nosotros hagamos algo con lo que me está enseñando. Quizás para hablarle, ahorita no es que usted se vaya a nombrar aquí como el profeta de este tiempo, que el Señor me habló, y porque somos expertos, uy, esta palabra era para mi esposa, para mi esposo, pero para usted no. Y yo quiero decirle que Dios es el primero que le está hablando. ¿Es a quién? Dígale a mí. No es el de enseguida, a usted. Dios lo trajo a usted. Uy, no haber venido mi suegra, ¿sí ve? Seguro que era para ella. No, la palabra si ya la perdió, la palabra era para quién? Para mí. Samuel tenía, pero continuemos lo que dice el versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me descubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Dice, y Samuel se le manifestó todo sin encubrir, ¿qué? Encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Sabe qué le dijo Elí? Hay una versión que dice claramente, dice: si usted no habla, la voz de Dios te tratará con rigor. Porque cuando Dios le habla y usted se queda callado como si no pasara nada, y usted no hace nada, y usted no actúa, estás metido en problemas. Yo le hago la pregunta: ¿cuántos a ustedes a veces Dios le ha hablado que haga algo y usted no lo ha hecho? Yo sé que a muchos. Quizás Dios te ha dicho que tienes que bendecir a alguien. Quizás Dios te ha enseñado que tienes que pedir. Mire, a través de una palabra, no más aquí en la iglesia, cuando Dios le habla que debes pedir perdón y no lo has hecho, el rigor de Dios puede venir sobre ti. No te estoy metiendo miedo, te estoy hablando la verdad. Porque cuando Dios me revela algo y me habla, es para que yo lo obedezca y lo cumpla. En este caso él tenía que hablarle a otra persona, pero muchas veces Dios me habla para mí mismo, diciéndome qué tengo que hacer. Porque quizás Dios te ha dicho: es el momento que dejes ese pecado que tienes oculto por tantos años. Quizás Dios te ha dicho: es el momento que le hables a tu esposa o a tu esposo del dolor, del sufrimiento que estás teniendo y lo tienes guardado. Es el momento que lo saques y tú sigues guardándolo. Quizás es el momento que Dios te ha dicho: hagas X o Y situación y no lo has obedecido todavía. Pero la Biblia dice que a través de la exhortación que el mismo Elí le dijo, él reconoció y sabía que tenía que hablar. ¿Cuántos quieren obedecer a lo que Dios les dice? Y yo quiero terminar con algo, y es que Samuel no solamente escuchaba a Dios, Dios lo escuchaba a él. ¿Cuántos quieren que Dios los escuche? Lo que pasa es que en este tiempo estamos haciendo al contrario. Póngame la atención. Muchos, ¿cuántos hacemos esto? Yo lo digo porque yo lo hago. Y llegamos a lo que dice la palabra: vayan a tu aposento, a tu casa, a tu cuarto, y entra ya, para que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. ¿Cuánto les gusta de verdad orar al Señor en las mañanas? A cualquier hora. Hay unos que sí, hay unos que apenas están aprendiendo. Pero cuando uno ora al Señor, uno a veces parece un loro mojado. Señor, mire, Señor, y mira a mi papá, Señor, y mira mi vida, Señor, y empezamos y llevamos media hora, y Señor, y mira, y ten misericordia, y Señor, y sí, amén, que oren por los pastores, y Señor, y mis pastores, Señor, bendícelo, Señor, mira a mis hijos, Señor, mira esta ciudad, mira, y amén por eso. Pero yo le hago una pregunta: ¿cuándo de ese tiempo usted escuchó a Dios? Porque muchos hablamos, pero no escuchamos. Y termina la oración y Dios diciendo: venga, espere que no, yo ya le tengo la respuesta, mira que te voy a hablar. Y nosotros ya estamos parados haciendo el desayuno, haciendo otras cosas, y Dios no pudo hablar, porque cambiamos los papeles. El que quiere primero hablarme es ¿quién? Dios. Pero le tengo una buena noticia: Dios también nos escucha, y se los voy a comprobar. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 9. La Biblia dice más adelante entonces que a través de
Samuel traía presencia de Dios. El arca de Dios estaba en el pueblo de Israel. Allá estaba la presencia de Dios. Y dice la palabra que por causa de la presencia de Dios, los filisteos vinieron contra ellos. Yo quiero decirle que por causa de que usted obedezca a Dios, el enemigo se quiere levantar. Pero le tengo una buena noticia de parte del Señor. Y mire lo que dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y Jehová qué? Lo oyó. Porque y la Biblia dice, si lo quieres mirar más adelante, dice que Jehová los salvó de las manos de los filisteos. Porque yo quiero decirle que cuando usted clama al Rey de Gloria, porque cuando usted ha aprendido a escuchar su voz, porque cuando usted escucha su voz y le obedece, el Dios de Gloria enviará a sus ángeles guerreros a pelear por usted, a pelear por su hijo, a pelear por sus finanzas, a pelear por su salud, a pelear por todo lo que tú desees. Pero necesitamos aprender a escuchar a Dios. Porque algunos claman cosas que no deben clamarle a Dios. Señor, yo quiero un esposo. El que sea, Señor, al que sea el de la vecina. ¿Qué? No, es en serio. Era chistoso, pero hay gente así. Yo quiero que me des un carro así, idéntico como que el del pastor. Ojalá sea como el del pastor. Y si el Señor te dice, todavía no es el tiempo que tengas carro. Y si el Señor te dice, esa no es la mujer para ti, ese no es el hombre para ti, que el Señor pueda decirte qué carrera estudiar. Yo conozco cantidad de jóvenes hoy en día haciendo perder plata a sus papás porque no saben ni qué estudiar, porque no están conectados con Dios. Porque Dios sí sabe tu futuro, usted no, pero Dios sí. Conéctate con Dios. Y yo quiero decirle que Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres al cual Él quiere hablarles. Porque Dios había visto que Elí estaba haciendo lo malo delante de sus ojos. Y Dios estaba buscando y quiere levantar en este tiempo hombres como Samuel. Yo no sé si usted quiere ser uno de esos como Samuel. Y yo quiero que les devolvamos por favor a 1 Samuel capítulo 2 versículo 35. Y lo dejé al final porque esto fue una promesa que Dios me dio para usted y para mí en esta mañana. Y yo quiero que la recibas en el Espíritu, por favor. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme. Y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cuántos quieren andar ungidos todos los días con Dios? Pero necesitamos que Dios encuentre un hombre como conforme a su corazón y a su alma. ¿Será que tú le puedes decir, Señor, será que yo soy conforme a tu corazón? ¿Será que yo agrado a ti, Señor? ¿Será que mis acciones, mi comportamiento, yo no sé, de allá para allá, ya no hay nada que hacer? Mire lo que pasó antes de que entraras a este servicio, quedó allá. Lo necesitamos es saber qué vamos a hacer de ahora en adelante. Ya, y usted dirá, no, señor, pastora, yo he sido una embarrada. Estoy aquí por misericordia, claro, porque si no, no estuviéramos. Pero aquí lo que Dios quiere enseñarte hoy, iglesia, Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hay una versión, traducción al lenguaje actual de Apocalipsis, dice: Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios. Porque los sacerdotes tienen que estar conectados con Dios. ¿Sabían ustedes que nosotros somos la voz del pueblo de afuera? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es usted y soy yo. Somos todos aquellos que hoy están recibiendo la palabra de verdad. ¿Cuántos necesitan escuchar a Dios? Pero ¿cuántos en esta hora? ¿Por qué no te pones sobre sus pies? Y vamos a pedirle al Espíritu Santo y a Dios que nos ayude a separarnos para Él. ¿Alguno necesita estar separado para Dios?
Yo sé que no es fácil, yo sé que la lucha que tenemos a diario no es fácil. El mundo nos atrae, los pecados nos atraen. Pero que tú hoy le digas, incline tu rostro y dígale: Señor, yo hoy me separo para ti. Dígale: Señor, yo quiero consagrar mi vida para ti, porque yo quiero quedarme contigo para siempre. Dígale: Señor, no es fácil. Dígale: Señor, yo quiero, como el hijo pródigo, Señor, volver a casa. Yo no quiero ir a tener que vivir lo que tú no quieres que yo viva. Dígale: Señor, hoy me separo para ti. Dígale: Señor, no me dejaré influenciar por nada de lo que mis ojos naturales vean. Pondré mi mirada en ti. Dígale: Señor, yo quiero ministrar en tu casa sirviéndote, pero yo quiero que hagas una oración especial conmigo en esta hora. Dígale: Señor, ponga sobre mí un efod. Yo siento en mi espíritu que los que estamos aquí tenemos que ponernos un efod. Y ese efod tiene que ver con firmeza, porque yo sé que aquí hay mucha gente que aún han pensado volver atrás, han contemplado pecado. Hoy el Espíritu de Dios nos coloca un vestido de efod, de firmeza, de carácter como el de Dios. No un carácter débil, un carácter firme para decirle no al pecado, sí a la santidad y a vivir con Cristo. Dígale: Señor, hoy me pongo el efod de la responsabilidad, de la fidelidad a ti. Dígale: Señor, yo quiero hacerte fiel hasta la muerte. Fiel para ti, solo para ti, Señor. Dígale: Señor, quiero ser acepto a ti. Que tú veas algo bueno en mí, Señor. Dígale: perdóname, Dios. Perdona mi maldad. Perdona mi indiferencia. Perdona, Señor, los actos que he hecho pecaminosos. Y dígale: hoy me quiero sin